la que abríamos nuestro culto de hoy, Día de las Iglesias Evangélicas. Damos gracias a Dios porque el Señor ha estado siempre junto a su pueblo. Dios bendiga a mis hermanos y hermanas que están desde sus casas, desde sus hogares, participando también de nuestro culto de hoy. Y no solo en la ciudad de Iquique y Alto Hospicio, sino también en distintas ciudades de nuestro país y también desde el extranjero. Hay hermanos que en algún momento se van a encontrar con este culto y estoy seguro que Dios les va a hablar a su corazón, así como nos habla a nosotros en esta tarde ya. Sí, son las 12:15. Así como le habló a Martín Lutero, porque hoy vamos a hablar de cómo fue y con qué texto Dios le habló a Lutero a su corazón. Le habló también a Juan Wesley. Le habló también a Juan Wesley. Y le habló a usted y me habló a mí, a nuestro corazón un día. Hay 4 textos bíblicos en la Biblia que dicen prácticamente lo mismo. Pero vamos a aprender que no todos dicen lo mismo, aun cuando aparentemente dicen lo mismo. Este es el texto que impactó la vida de Martín Lutero, este monje agustino, mientras estudiaba las Escrituras. La reflexión de esta tarde versa en estos textos. El primero de ellos está en Habacuc, capítulo número 2, verso número 4, que yo creo que ustedes han leído muchas veces. Dice Habacuc, capítulo 2, verso 4: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc capítulo 2 verso 4 es el primer verso. El segundo verso está en Romanos capítulo 1 verso 17. Porque en el Evangelio, dice el apóstol Pablo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El segundo verso, vamos al tercero, que está en Gálatas capítulo 3, verso número 11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y el cuarto verso está en Hebreos capítulo 10, verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Dios bendiga su palabra. No sé si alguna vez se habían percatado de que este verso está en 4 partes en la Biblia. Bien, en estos 4 diferentes libros de la Biblia está este texto. Y fue el texto que transformó la vida. Romanos 1:17. Fue el texto que transformó la vida del reformador Martín Lutero. Quiero decirles una cosa, hermanos y hermanas. Cuando el Espíritu Santo repite una frase muchas veces, hay que ponerle atención. Lo mismo le pasa a ustedes. A mi hermana Milenka, cuando le repite a la niña una y otra vez, la niña debe pensar: esto debe ser importante. ¿Cómo mi mami me lo dice a cada rato? Eso les pasaba a ustedes cuando educaban a sus hijos. Cuando el Señor a través de su palabra nos habla 1, 2, 3 y 4 veces en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, entonces yo debo poner atención por qué Dios lo está diciendo tantas veces. ¿Por qué el Espíritu Santo lo dice tantas veces? Cuando una doctrina es declarada varias veces en la Biblia, es porque tiene mucha importancia. De tal manera que le vamos a poner ojo cuando en la Biblia se diga tantas veces una misma cosa. Cuando una doctrina la Biblia la expresa con frecuencia, debe ser predicada con frecuencia, porque tiene importancia.
mucha importancia, por eso es que está tantas veces en la Biblia. De tal manera que cuando usted lee estos 4 versos que nos hablan acerca de que el justo vive por fe, entonces no vamos a tener dudas desde que es una doctrina bíblica. ¿Y saben por qué digo eso? Porque hay movimientos religiosos que hacen de un verso una doctrina. De un solo verso de la Biblia, una doctrina. ¿Escucharon hablar alguna vez que algunos piensan de que el bautismo no se debe hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ellos dicen que solamente se tiene que hacer en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa doctrina que ellos enseñan aparece solo una vez en la Biblia, cuando le dicen a los discípulos que vaya y los bautice en el nombre de Jesús. Pero en todas las otras dice que debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengan cuidado cuando alguien hace una doctrina de un solo verso. La doctrina tiene que estar fundamentada en la Biblia más de una vez, varias veces, como es el caso de más el justo por la fe vivirá. Bien, quiero tratar esta reflexión en 2 tiempos, en 2 momentos, así como un partido de fútbol, primer tiempo y segundo tiempo. El primer tiempo, ¿cuál va a ser? Vamos a mirar los 4 textos como si fueran uno solo. Y el segundo tiempo, vamos a mirar los 4 textos de a uno por uno, para notar que aparentemente dicen todo lo mismo, pero no es así. Lo primero, vamos a ver estos 4 textos como si fueran uno solo. ¿Cuál es la enseñanza medular central de los 4 textos? El justo vivirá por fe. Eso lo dicen los 4 textos. Así es que podemos mirarlos de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida eterna se recibe por la fe, porque el justo vivirá por fe. Y está hablando de la vida eterna. El justo vivirá por fe, dicen los 4 textos. Entonces, hermanos queridos, por la fe en la obra redentora de Cristo, que fue lo que el Señor Jesús hizo en nosotros y por nosotros en la cruz. Entonces, cuando dice que el justo vivirá por fe, fe en lo que el Señor Jesús hizo. ¿Alguno de ustedes alguna vez se preguntó, o a alguien de ustedes le preguntaron, ustedes dicen que uno tiene que tener fe para ser salvo? Y yo pregunto, ¿pero fe en qué? ¿O fe en quién? Hay personas que dicen, mira, si no importa en quién tú tengas fe, lo que importa es que tú tengas fe. Puede tener fe en una silla, puede tener fe en un auto, puede tener fe en una vaca, puede tener fe en una imagen, puede tener fe en un árbol, puede tener fe en el sol, no importa. Pero no es así. Cuando alguien le pregunta a ustedes, hermanos, ustedes dicen que para ser salvo hay que tener fe, yo quiero que ustedes por favor me digan, ¿en qué tengo que tener fe? Y la respuesta es esta. Yo tengo que tener la fe de creer que la obra redentora de Cristo en la cruz me ha reportado a mí salvación, redención y perdón de pecados. Eso es lo que yo tengo que creer. Si alguien cree que Jesús no murió en la cruz y que le dio un infarto o se murió de viejito, entonces no tiene la salvación, porque la fe hay que tenerla en que Él murió en la cruz por nuestros pecados. En eso tengo que tener fe. Entonces debemos aprender. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la persona que cree que el Señor Jesucristo murió por él en la cruz, comienza a vivir plenamente, porque ha reconocido su condición de pecador y ha reconocido que la muerte de Jesús en la cruz le ha significado a él perdón de pecados y vida eterna. Eso es. ¿Saben ustedes que Martín Lutero hacía mucho para que sus pecados fueran perdonados y se flagelaba? Se castigaba, se hacía daño en su cuerpo. No dormía en la cama, dormía en el piso y el piso era de piedra
Pasaban días encerrados en su celda, en su cuarto, ahí en el monasterio. Tenían que echarle la puerta abajo porque no sabían si estaba muerto. No se tapaba con frazadas porque quería sufrir, quería castigar esa carne para que el Señor Dios lo recibiera y viera que en él había un arrepentimiento verdadero. Pero ¿qué dice el texto después? Que le abrió los ojos a él, mas el justo por la fe vivirá. Es la fe, no es lo que yo hago para que Él me perdone. Si yo no puedo hacer nada, es solamente creyendo que Jesús en la cruz lo hizo todo. Entonces la vida de Martín Lutero cambió radicalmente cuando él entendió eso y comenzó a vivir espiritualmente. Porque la vida de la que el texto nos habla es de la vida espiritual. Si esta vida física algún día se nos va a terminar y vamos a dormir, dice la Biblia, nos vamos a ir a dormir. Está hablando de la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo hemos creído que el Señor Jesús murió en la cruz por usted y por mí, hemos sido levantados de la tumba espiritual. Porque estábamos espiritualmente muertos. Pero ahora tenemos vida porque el justo por la fe vivirá. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Lo segundo, hermanos, que la vida se recibe por fe. Y es esa fe la que sostiene a la persona y la mantiene justa delante de Dios. Usted es justo delante de Dios, no por lo que usted hace, sino porque la justicia que a través de Cristo Jesús y que usted la ha recibido por fe, viene a su vida. Entonces Dios lo considera justo a usted, no porque usted sea santo, inmaculado y no hace nada malo, sino porque usted ha creído en Cristo y esa fe le ha reportado a usted, le ha considerado a usted justo delante de Dios. Los que comenzamos a vivir por fe, porque hemos sido perdonados y porque hemos resucitado espiritualmente, porque estábamos espiritualmente muertos. Eso fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva. Si ustedes desobedecen y comen del fruto prohibido, ¿qué les va a pasar? Van a morir. Y no estaba hablando de la muerte física, estaba hablando de la muerte espiritual. ¿Y qué significa muerte espiritual? Separación. Separación. ¿Se han fijado que hay algunas mamás que dicen, esta hija mía se ha portado tan mal que está muerta para mí? En las novelas generalmente dicen así. Está muerta para mí, deja de ser mi hija o mi hijo. Bueno, la muerte espiritual tiene que ver ¿con qué? Con que el pecado separa al hombre de Dios. Y cuando el hombre es reconciliado con Dios, vuelven a tener otra vez comunión. Entonces, la fe, hermanos queridos, nos levantó de la tumba a todos nosotros que estábamos muertos espiritualmente. Y ahora comenzamos a vivir por fe. El apóstol Pablo ahora dijo, yo ahora vivo por fe, yo ando por fe, no por vista, sino por fe. La vida que se recibe por fe nos sostiene y nos permite estar delante de Dios en condición de justicia. Dios nos ve como justificados y comenzamos a vivir porque fuimos perdonados y hemos sido resucitados espiritualmente. Entonces, vivimos por fe bajo cualquier condición. Quiero decir esto, la fe no solamente sirve para ser salvo, la fe sirve también para vivir aquí, en esta tierra. La fe no solo sirve para irme al cielo y estar eternamente con Dios. Esa fe también me sirve para vivir aquí, en esta tierra. Vivir por fe, con gozo en medio de la tristeza. Por fe yo puedo vivir con gozo en medio de la tristeza. Eso dice Pablo en la carta a los Filipenses. Estad siempre gozosos. Y Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel, desde la prisión. Y estad siempre gozosos. La fe me sirve también para creer que aún en medio de mi pobreza, Dios abunda en misericordia y en gracia para mí.
Esa fe también me sirve para sentirme fuerte cuando aparentemente estoy débil. Esa fe también me da la fuerza para trabajar aún en medio de las angustias. Y esa fe me sirve para vivir en este mundo aún en medio de la muerte. Es esa la fe que también yo necesito para vivir. Hermanos, díganme si no es verdad que cuando una persona tiene fe, vive mejor. Los médicos dicen, y por eso que aceptan la ayuda espiritual en los hospitales, porque es distinto atender a un enfermo, dice el doctor, que está deprimido, no cree en nada, no quiere vivir, perdió la ilusión, a otro que tiene una tremenda fe para confiar que Dios está a su lado, que Dios lo va a sacar adelante y que el Señor tiene un propósito para su vida. Esos dos enfermos, pacientes, se notan inmediatamente. Entonces, la fe nos permite y nos ayuda a vivir mejor, aún en medio de las enfermedades. Aún cuando nosotros que tenemos fe también somos probados. También nos pasan situaciones difíciles en la vida, porque la Biblia dice que llueve para justos e injustos, y el sol sale para buenos y malos. Cuando sube el precio del gas, le sube a los cristianos y a los que no son cristianos. Ahora que dicen que han subido todas las cosas, hermano, cuando sube el kilo de pan, le sube a los cristianos y a los no cristianos. Pero en medio de la carestía, yo creo por fe en un Dios que abunda para mí. Aún en medio de las situaciones difíciles, creo que este Dios está a mi lado. Y aunque sea probado, mi vida de fe dice que Dios me bendice. Y comienzo a vivir por fe. Bien, ya tratamos estos 4 textos como uno solo. Ahora los vamos a tratar, pero por separado. Si leemos con cuidadito los textos, cuidado, nos vamos a dar cuenta que no repiten lo mismo. Aunque aparentemente sí lo repiten. ¿Sabe lo que hace la diferencia? De que aun cuando las palabras sean la misma, el sentido es diferente. Lo que hace la diferencia es el contexto. ¿Por qué? Porque Habacuc, empecemos por el texto de Habacuc. Habacuc dice, he aquí que aquel cuya alma es recta se enorgullece. Habacuc 2:4. ¿Será que vamos con ese primero? Sí. He aquí que aquel cuya alma no es recta, dice no es recta ahí, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Bien, Habacuc lo está diciendo esto. 625 años antes de Cristo, él dijo esto. La maldad, ¿qué está pasando en el pueblo de Judá cuando Habacuc dice estas palabras? Hermano, el pueblo de Judá vive en la maldad y la maldad aumenta día a día. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Tiene paciencia aún de esas personas que viven en medio de la maldad. Pero mientras los perversos, entienda el contexto que voy a hablar, porque este verso se tiene que entender en ese contexto, este de Habacuc. Aun cuando la maldad aumenta todos los días y los perversos viven haciendo maldad, en medio de la maldad de Judá, el justo debe vivir por fe. El contexto es que Habacuc está viviendo en medio de un pueblo perverso, en medio de un pueblo malvado. Y Dios le está diciendo, tienes que tener paciencia, porque los perversos y los malvados van a recibir su castigo. Pero hasta que ese momento llegue, tú tienes que vivir por fe. ¿Entiende? Muchos de nosotros en tiempo de pandemia salíamos a la calle y regresábamos y nos hacíamos todo el protocolo de cuidados, pero en el fondo nuestra fe estaba puesta en el Señor, que no nos íbamos a contagiar y que si nos llegábamos a contagiar, Dios nos iba a dar la fuerza en la salud para poder sostenernos. Y si aún esa enfermedad nos llevaba a la muerte, íbamos a decir como Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
En medio de esa realidad, nuestra vida se sostenía por medio de la fe. Y hay algunos de nuestros hermanos que la pasaron mal porque fueron contagiados, se contagiaron, estuvieron hospitalizados, entumados, pero aún en medio de esa situación, su fe estuvo sostenida en Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí en Habacuc? El pueblo de Judá es un pueblo perverso, un pueblo malo, y ese pueblo mira a la gente perversa cómo prospera, cómo les va bien, y ellos que son personas temerosas de Dios están sufriendo. En medio de esa situación, ¿qué les dice el profeta Habacuc? He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces el contexto me dice a mí que aun cuando usted la esté pasando mal, en medio de un mundo de maldad, en medio de un mundo cruel, usted tiene que vivir sostenida en su fe en Dios. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. Deje que los perversos practiquen su maldad. Usted viva por fe. Mientras ellos siguen viviendo así. Mientras eso sucede, vamos a vivir por fe. Entonces, yo voy a poder entender los triunfos temporales de los impíos y no los voy a envidiar, porque yo sé que su maldad finalmente los va a alcanzar. ¿No le ha pasado a usted, mis hermanos, que a veces ve cómo los impíos prosperan y crecen y surgen en la vida? Y a los que viven temerosos de Dios, a veces parece que le llueve sobre mojado. Bueno, ¿cuál es la actitud que dice el profeta Habacuc? No importa que lo perverso se enorgullezca, el justo vive por fe. Y ustedes han cantado el canto que yo también he cantado y que sale de Habacuc. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto y no haya mantenimiento en el olivo, con todo y yo voy a esperar en Dios, voy a confiar en Él. Eso es lo que está pasando ahí en Habacuc. Bien, primer texto. ¿Entendieron el contexto ahí? Cuando los perversos proliferan y viven de acuerdo a su maldad, usted viva por fe. Vamos con Romanos 1:17, el segundo verso, y los estamos tratando por separados. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El texto de Habacuc se escribió en el 625 a.C. Este se escribió en el 57 después de Cristo. 700 años después se escribió este texto. Pablo lo escribió en la carta a los romanos. En este primer capítulo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque en el primer capítulo de Romano hay una visión terrible de la naturaleza humana. Romanos habla del pecado de tres maneras. En este capítulo habla de toda la humanidad. En el segundo capítulo habla de los judíos y en el tercer capítulo habla de los gentiles. Del pecado de la humanidad, de los judíos y de los gentiles. Aquí la visión es terrible acerca de la condición de la humanidad. Pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol también? Que solo la fe en Cristo puede traer dos cosas. Primero, nos puede traer la revelación del verdadero Dios. ¿Han leído Romanos capítulo 1 donde dice que la majestad de Dios, el poder de Dios y la existencia de Dios se ve en todo lo creado? Entonces, hermanos, por fe nosotros podemos recibir la revelación de Dios. Y por fe también nosotros podemos vivir en la pureza moral. Eso dice el texto de Romanos 1:17. Eso es lo que le permite a la persona, la fe en Dios, le permite vivir y descubrir que el Señor se ha revelado, no solo en la naturaleza, como dice el capítulo 1, en su creación, sino que se ha revelado en Cristo Jesús también. Y el justo entonces vivirá por fe. Leo el texto otra vez. Porque en el Evangelio
No está hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, no es ese evangelio. Ese evangelio no existía cuando se escribió Romano. Está hablando del evangelio como la buena noticia de la salvación. El mensaje de salvación. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Me voy a apurar un poquito. Vamos al tercer texto, al que está en Gálatas, capítulo número 3, verso 11, que lo leímos también. Ahora bien, Pablo le está escribiendo a la iglesia de los Gálatas. Es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Miren, si recuerdan lo que decía Romanos 1:17, decía, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿verdad? Y en Gálatas, ahora bien es evidente que por la ley nadie puede ser justificado. Por la ley nadie es justificado porque nadie puede cumplir la ley. Una persona puede cumplir un precepto de la ley, 2, 3, 4, pero no pueden cumplir toda la ley. Por eso es que la ley no puede justificar a nadie. Bien, esta carta fue escrita un año después que Romanos, en el 58 después de Cristo. En la iglesia de Galacia está pasando algo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay personas que le están enseñando a la congregación que además de tener fe, hay que hacer obras para ser salvos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para ser salvos? Se tienen que circuncidar si quieren ser salvos. No es solamente por la fe, sí, por la fe también, pero hay que circuncidarse. ¿Qué más? Tienen que guardar el sábado. Yo pensé que la salvación era por fe. Sí, es por fe, pero tienen que guardar el sábado también. El apóstol Pablo se enteró de eso y les escribió. Y ustedes saben lo que les dijo. Empezaron por el Espíritu y están terminando en la carne. ¿Qué significa terminar en la carne? Terminar en la carne significa que ustedes tienen que comenzar a hacer obras producto del esfuerzo humano para ser salvo. ¿Acaso Cristo no es suficiente para ser salvo, que hay que estarle agregando algo más? Eso es lo que Pablo le está diciendo. No tienen que agregar nada más, porque el justo por su fe vivirá. Y eso es lo que dice la Reforma. Solo Cristo. Eso dice la Reforma. Solo Cristo. No hay que hacer nada para que Dios me mire con misericordia y me salve. Solo fe. Solo fe en Cristo. Sola gracia. La gracia significa darle algo a alguien y no tiene que hacer nada para merecerlo. Entonces Gálatas le está diciendo, no, están mal ustedes. ¿Cómo le van a estar diciendo a la gente que además de creer tiene que hacer esto, esto y esto? Si con la fe es suficiente, porque el justo por su fe vivirá. Entonces la carta nos está diciendo que por la fe en Cristo somos justificados y salvos. Salvos de la sentencia de muerte que había sobre nosotros por nuestro pecado. El hombre y el ser humano y la mujer son justificados solamente por la fe. Y el último texto, que está en Hebreos 10:38. Vamos a ver este texto que se escribió el año 70 después de Cristo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué significa eso? Que el que vivió por fe en un momento puede retroceder. No es que no pueda retroceder, puede retroceder. Hermanos, esta carta se escribió en el 70, antes de que los romanos destruyeran Jerusalén. Los romanos con el general Tito la destruyeron en el 70, destruyeron el templo. Esta carta se escribió antes de eso. Y la carta de los hebreos llama a perseverar en la fe. Porque la única manera de ser justificado y obtener la salvación es por medio de la fe. Quiero decir esto, para entrar al cielo hay que tener fe. Y usted me dice, pastor, ya sabemos en quién tenemos que tener fe.
Fe en que la obra redentora que Cristo hizo en la cruz me ha justificado. Y por la fe en esa obra redentora, yo soy salvo y entro al reino de los cielos. La ausencia de la fe nos hace caer en la condenación eterna. Por eso, queridos hermanos y hermanas, que nosotros debemos tener fe en nuestro corazón. Esto fue lo que entendió Martín Lutero. Y su alma salió del sepulcro. Su alma fue resucitada. Su vida fue transformada. Esto fue lo que entendió Juan Wesley el 24 de mayo de 1738. ¿Y saben cómo se pusieron ellos después que entendieron esto? Nadie los podía detener. Nadie podría cerrar su boca. Nadie podía dejarlos quietos, porque esto fue una revolución en su vida. La pregunta entonces para usted y para mí, hermanos, ¿ha significado la fe también para nosotros algo así? ¿O la fe más bien en nuestra vida ha sido como ponerse un paraguas en la cabeza cuando está lloviendo y lo dejamos ahí porque cuando hay sol también nos cubre, pero no ha sido más que eso? La fe transformó la vida de estas personas al punto que estuvieron expuestos a morir. Juan Hus, él murió quemado en la hoguera por esto. Las mujeres que leyó mi hermana Jané, mi hermana Marta, estuvieron presas, porque la fe es para revolucionar nuestra vida. ¿Hemos aceptado también entonces nosotros la obra redentora de Jesús por fe? ¿De qué manera algún incrédulo podría excusarse y decir, no, yo no creo? ¿Y cuál sería la razón para no creer? Entonces, ¿será que prefieren perecer antes de creer? Voy a terminar con un dicho que tienen los judíos. Los judíos tienen este dicho en el Talmud. El Talmud es una obra que escribieron los rabinos, y esa obra que se llama Talmud, que tiene 2 partes, en esa Talmud ellos explican las leyes judías, las tradiciones, las costumbres. Y en el Talmud hay un dicho que dice, toda la ley fue dada a Moisés en el Sinaí, en 613 preceptos. El Talmud, la ley de Moisés tiene 613 preceptos. Por eso es que yo dije delante, ¿y quién va a cumplir los 613? Por eso es que nadie puede ser salvo por la ley, porque nadie cumple los 613 preceptos. Entonces dicen los judíos en el Talmud, la ley de Moisés fue dada en 613 preceptos. ¿Pero qué hemos aprendido nosotros? Hemos aprendido que David en el Salmo 15 redujo los 613 a 11 preceptos. Lean el Salmo 15. Hemos aprendido que Isaías en el capítulo 33 los redujo a 6. Miqueas en el capítulo 6 los redujo a 3. Isaías en el capítulo 56 los redujo a 2. Y Habacuc en el capítulo 2 lo redujo a 1. Mas el justo por la fe vivirá. No necesita hacer nada. No necesita hacer los 613 preceptos. Solo creer. Porque el justo por la fe vivirá. Esto golpeó de una manera tan grande el corazón de Martín Lutero que su vida fue transformada. La de Calvino, la de Zwinglio, la de Melanchthon y todos los reformadores, todos, hombres y mujeres. ¿Saben ustedes que en Aldersgate, el martes, cerca de las 9 de la noche, se estaba leyendo un comentario de Martín Lutero a la carta a los romanos, cuando Juan Wesley sintió en su corazón que todos sus pecados habían sido perdonados? En esa noche, en Aldersgate, se cumplió esa palabra, mas el justo por la fe vivirá. De ahí para acá fue la reforma. De ahí para acá, del 1738,
fue el movimiento wesleyano. Hermanos, que desde el día que tú también fuiste tocado por esta palabra, tu vida haya sido distinta, como lo fue la de Lutero y como lo fue la de Juan Wesley. Que nuestra vida también sea completamente revolucionaria. Amén. Si de algo puede ayudarnos los ejemplos de estas personas, de estos reformadores, hombres y mujeres, y de Wesley, y de Carlos Wesley también, y de Susana, que sea este ejemplo. Si la vida de ellos fue transformada como la vida de Pedro, y es la misma fe, y es el mismo acto redentor, ¿por qué mi vida no debería ser transformada también? Le invito a que sea un hijo de la Reforma, y los hijos de la Reforma viven de la manera como estos hombres vivieron. Pusieron a Martín Lutero, con todos sus libros ahí, nos contaban ayer en el rincón infantil, y se los quemaron todos, lo iban a quemar, y le preguntaron, ¿tú escribiste lo que está aquí en estos libros? ¿Los reconoces que son tuyos? Sí, le dijo, sí. Bien, ¿te vas a retractar de todo lo que escribiste aquí? Mañana les voy a dar una respuesta. Y el príncipe volvió al otro día y le preguntó, ¿esto lo escribiste tú? Sí. ¿Te vas a retractar? ¿Y qué respondió él? Si ustedes me persuaden por la escritura que lo que yo escribí ahí está mal, entonces me arrepiento. Pero si no, no, porque mi conciencia está atada a la Biblia. Eso es lo que hay que hacer. Tu conciencia y la mía tiene que estar atada a la Escritura. Y todo lo que usted haga, todo lo que piense, todo lo que diga, tiene que estar atada a la Escritura. Antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, compare con la Escritura lo que va a hacer, lo que va a decir, lo que va a pensar. Si la Biblia te autoriza, bien. Porque si está en la Biblia, Dios lo dijo. Si no está, no lo dijo Dios. Lo han dicho solamente los hombres. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque como dice el apóstol Pablo, mi predicación no es de sabiduría humana, sino poder para transformar y cambiar las vidas. La vida de Martín Lutero, de los reformadores y reformadoras, la vida de Wesley, nuestra propia vida, hermanos y hermanas, confirman que esa palabra es veraz, que el Evangelio vino a cambiar y a transformar nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque podremos un día entrar al reino eterno de los cielos por esta fe que no tiene precio, que no está en venta, que no se puede comprar, porque la sola gracia tuya, Señor, nos la da. La honra y la gloria sea para ti y para Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén.